Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Por Placer o Negocios, seguramente esta entrevista le interesa. Es Cuitláhuac Gutiérrez, Country Manager de IATA, porque recuerde que a partir de mañana a las 11 de la noche se comenzarán a implementar nuevas políticas para ingreso vía aéreo a la Unión Americana que tienen que ver con vacunación y todo ello alrededor de COVID-19. Aquí parte de la charla. Sí, bueno, como dices, no paramos de este lado. Sí. Como bien vamos saliendo de la crisis sanitaria, nos seguimos enfrentando a diferentes barreras, ¿no? Que si bien desde este lado de la industria es lo que habíamos pedido siempre, ¿no? Un tema de flexibilización de medidas para los viajes internacionales, y que en el caso de México habíamos siempre, en el país tenía una apertura completa. El mercado americano, que representa 70% del mercado internacional en México, ahora viene una nueva etapa, vamos a decirlo así, ¿no? El tema de los nuevos requerimientos, que en la práctica lo que nos pide, ¿no?, ahora es el tema de los esquemas de vacunación. Ya desde febrero, cuando salió esta orden de la administración Biden sobre los temas de pruebas de PCR, creo que tuvimos un bajón, el mercado siguió caminando una recuperación importante, y ahora vamos por esta nueva etapa, ¿no?, donde los países, los estados, en este caso Estados Unidos, continuando con su apertura gradual de fronteras, pues ahora vienen estos nuevos requerimientos que ha generado, pues creo que desde mucha confusión, incluso para nosotros como aerolíneas. Creo que la mayor confusión viene para nosotros, porque más allá de la vacunación que aquí ha avanzado, ¿no?, los mexicanos vacunados aquí, los mexicanos vacunados allá, ahora entramos a esta combinación de temas, ¿no? Ya no solo la prueba PCR, sino también el esquema de vacunación. ¿Cuál es el trato a los menores? ¿Cuál es el trato a los no vacunados? ¿Cuál es el trato a los no residentes? Entonces, seguimos trabajando. Nosotros desde IATA, el equipo de nosotros que está basado en Washington, ha estado trabajando con CDC y las autoridades americanas en cómo traducir, porque yo diría esto, ¿no? Sí, claro. Traducir todos estos requerimientos que han causado mucha confusión a un tema donde a los pasajeros primero, pero también a las aerolíneas, nos permita poder definir claramente qué vamos a solicitar a los pasajeros, ¿no? Hoy día yo te podría decir que tenemos claro, es PCR, ¿no? 72 horas antes, como lo veníamos manejando. O sea, ¿se seguirá pidiendo PCR? Sí, el tema de PCR va a seguir siendo normal. Okay. ¿Qué se pide en adición actualmente? El esquema de vacunación completo, ¿no? Que hoy tenemos. Sin embargo, el esquema de vacunación viene acompañado también del tema del PCR, como también sucede en otros países, pero hemos tenido retos importantes como fue con los menores, ¿no? Por ejemplo, te pongo una cosa que fue muy confusa y que estuvimos trabajando con ellos mucho tiempo. Era de que si un tema de un menor, que en el caso de México no ha sido vacunado por diferentes razones, pero en Estados Unidos sí hay menores vacunados, había un tema de cuarentena para el menor, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy bajando con mi hijo y mi esposa y yo estamos vacunados, pero él no? Claro. Entonces, en el concepto lo tenía que dejar 14 días en cuarentena, ¿no? Algo ilógico, que al final, como fue en mucho tiempo, las restricciones de viaje te inhibe el tema de viajes. Hoy hemos trabajado desde IATA en conjunto con autoridades y se ha logrado un poquito definir esta cosa, decir, ok, está bien, si el menor viene acompañado de padres, ok, omite la cuarentena, ¿no? Pero tiene que hacer una prueba PCR al llegar a Estados Unidos. No en el aeropuerto, pero se compromete a llegar el tema de llegar a Estados Unidos. En esto tenemos que acordarnos que con los Estados Unidos, desde el principio de febrero de las restricciones, el tema de la attestation form, ¿no? Esta famosa hoja que llegamos, pues al final es un tema de tu responsabilidad y la veracidad. Y de la buena fe del viajero, ¿no? De que lo que ponga ahí, Jaime, que sea cierto, verdadero, y que no quiera pues, tomarle el pelo, porque se termina tomando el pelo él solo, ¿no? También. Totalmente, sí, y esto tiene sus consecuencias, ¿no? En algún momento que esto llegara a detectarse de una mentira, ¿no? Hoy el attestation form sigue estando ahí, entonces tú te comprometes a que tu PCR es válida, a que tu vacunación es válida, pero además hoy es cierto que también te piden que tu certificado de vacunación sea emitido por una autoridad sanitaria o una autoridad gubernamental en tu país.
Hoy afortunadamente en México tenemos ya un certificado, ¿no? Que se está trabajando, que sabemos que tiene sus oportunidades, pero que ya hay mucha gente que tiene este certificado, ¿no? Hay claves importantes en el certificado y creo que es importante recordarlo a tu auditorio, que todos sepamos que el CURP tiene nuestra fecha de nacimiento. Sí. Y este es un elemento clave actualmente que te van a solicitar las autoridades americanas, ¿no? Tu fecha de nacimiento, eso va a ser muy, muy clave en este proceso. Entonces, a todos recordar que el CURP está ahí, que se tiene que hacer énfasis en que la fecha de nacimiento está incluida, ¿no? Y que del otro lado, tu attestation form al final certifica no solo tu certificado, pero también, si vas con un menor, certifica que va contigo, que tú sabes cuál es su tema, y también el tema de tu prueba PCR donde le estás haciendo. Que hoy la realidad es que tenemos en el tema de PCR, después quizá de muchas oportunidades, como en todo proceso, claro. Hoy el tema de las pruebas y laboratorios creo que ha funcionado bastante bien en el país, ¿no? Estamos platicando con Cuitláhuac Gutiérrez, él es Country Manager de IATA en México. Cuitláhuac, buena parte de la responsabilidad de la recepción de estos documentos o de la verificación de estos documentos recae en las aerolíneas, en los mostradores de las aerolíneas. Uno llega a la aerolínea y el primer respondiente, permíteme utilizar ese término, son ustedes. ¿Ya están capacitados? ¿Ya hay suficiente información para que no me vayan a regresar o me vayan a aceptar ustedes y en Estados Unidos vayan a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted nos debió haber volado y voló. ¿Ese tipo de cosas ya las tenemos muy amarradas? Mira, es súper buen comentario, Jaime, como siempre. Es un reto para nosotros también, ¿no? Más allá de la verificación, que otra vez, ¿no? Siempre creo que debemos partir del marco regulatorio que tenemos y creo que en México existe el marco regulatorio de aprobación de laboratorios, de los pasajeros que nosotros tenemos, su información y demás, que los podemos documentar, pero al final, como tú dices, bueno, si yo soy agente de tráfico y documento a alguien, yo lo primero que confío es en el pasajero, ¿no? Claro. No tengo manera en ese momento de verificar ni dónde se hizo la prueba COVID, ni si su firma es la que tiene que ser en el attestation form. Claro, tengo el pasaporte y demás y lo puedo hacer, pero yo diría y llamaría a todos los pasajeros, es responsabilidad de uno, ¿no? La otra, sí es cierto que es una prueba que está siendo para nosotros un reto ahora, porque esos son requerimientos al pasajero, pero nosotros también tenemos requerimientos por parte del CDC, ¿no? Y es cómo vamos a recolectar y a guardar esa información, porque nosotros como aerolíneas también estamos obligados a guardar esa información de alguna manera, porque podemos ser consultados por la autoridad americana en cualquier momento de el señor Cuitláhuac Gutiérrez, cuándo viajó, dónde está su información, dónde la guardaste, electrónica, física o demás. Entonces, creo que esto es interesante para el auditorio, ¿no? Porque no solo es un reto para el pasajero, también para nosotros, ¿no? Pero creo que el valor está en que podemos seguir reactivando el mercado, podemos seguir impulsando esta movilidad y bueno, es esta nueva normalidad que para todos significará nuevos retos, ¿no? El ciudadano norteamericano que vive en México o que transita por México para regresar a su país, ¿tiene que hacer una prueba? Sí, todo depende, aunque sea residente, si no está vacunado, si está vacunado, si está vacunado en México y regresa a su país, tiene que presentar su esquema de vacunación y tiene que presentar también, obviamente, sus documentos de ciudadano norteamericano. Pero en caso de no estar vacunado, tiene que cumplir con un tema de una prueba PCR también al ingresar. Entonces, resumiendo, estamos platicando con Cuitláhuac Gutiérrez, él es el presidente o encargado aquí en México, el country manager de IATA en nuestro país. Resumiendo, a partir del domingo 7 a las 11 de la noche, si yo viajo a Estados Unidos, prueba PCR, esquema de vacunación completo, si lo hice en México, si lo hice en Estados Unidos y me dieron un cartoncito, ellos tienen una manera también de validar esa información. Hay una página de internet que las aerolíneas te proporcionan donde tú llenas estos documentos y firmas, ¿verdad? Correcto, Jaime, correcto, lo has expresado muy bien. También están las páginas de la Embajada Americana que obviamente proporcionan información muy, muy detallada, pero como lo has dicho, ese es el camino a seguir, ¿no? En esta nueva etapa de viajes hacia Estados Unidos y México.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Cuitláhuac, porque sin duda será, como bien lo comentas, acierto, error. Y esto todo también me lo va a revisar el señor de migración, la gente de migración allá en Estados Unidos. ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho? O ellos nomás me ponen el sellito de entrada, o como es, básele al cuartito, porque usted me parece sospechoso, ha pasado. ¿Qué va a suceder ahí? Mira, creo que todos sabemos el proceso en CBP en Estados Unidos, ¿no? Obviamente es un procedimiento donde están obligados a revisar. Afortunado o desafortunadamente, las aerolíneas somos el primer filtro. Perfecto. Y digamos el primer responsable, ¿no? Okay. Donde somos los que vamos a revisar los requerimientos de viaje al extranjero. Cuando llegues a Estados Unidos puedes ser requerido, puedes no ser requerido. Perfecto. Pero al final tu responsabilidad parte desde tu punto de origen, ¿no? Bueno, es parte de la entrevista con Cuitláhuac Gutiérrez, el country manager de IATA en México. Así que si viaja a Estados Unidos, espero que esté pues anotando todo lo que se va a requerir. Pausa, regresamos.